La palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, y la verdad que nos están corriendo con el tiempo, y es verdad. Y quiero decir, la verdad que es algo hermoso lo que estamos viviendo hoy. Conté algunas palabras que pasaron en el día antes de presentar. Hablamos de cultura, de instituciones, de buenas prácticas, de una mirada más humana en los procesos. Las normas no importan, lo importante son las personas. Me voy con una carga de emoción tremenda. Traje video de Trenquelauquen porque los que me conocen, y Marisa le debo, no solo a Marisa, sino a mi amigo Gustavo Moreno, el presidente de Ajunal, le debo cosas para escribir que me pasan en la vida diaria porque atiendo mucha gente, muchos chicos. Les mandó un video una persona abandonada. ¿Está el video? Pasalo, 1 minuto y 20. 1 minuto 20. Es para ustedes. Si no, no importa, se los mando, se los dejo, no pasa nada. No, es una persona que sufrió mucho abandono, es una persona que tuvo problemas de discapacidad y tuve la oportunidad de, ustedes saben mucho, saben que la música me corre por las venas. Se lo mostré a Marisa y me dice, si ella me dice, es por ahí, es por ahí. Conseguí una guitarra, se la entregué en la asesoría y hice un video contando su propia historia para agradecerle a ustedes todo lo que hacen por él, más que nada, y lo que vamos a seguir haciendo. Buenas prácticas, yo no sé si son buenas prácticas, para mí son nuevas prácticas, porque cada día que hago algo distinto es difícil saber si después qué efecto tiene. Son nuevas prácticas y ese es el desafío. A mi amiga, ¿qué puedo decir? ¿Cuántas veces la presenté? Es un honor presentarla, simplemente decir que es doctora en Derecho, investigadora del CONICET, profesora de la UBA, de la Universidad Nacional de Avellaneda, integrante del equipo de redacción del Código Civil y Comercial de la Nación en temas de familia, infancia y género. Una gran persona, una persona humanamente increíble, solidaria, sensible. ¿Qué más puedo decir? Es mi amiga. Un aplauso. Marisa Herrera. Bueno, hola, ¿cómo están? Agradezco un montón la invitación a cerrar este encuentro. Agradezco enormemente al Colegio de Magistrados, al Colegio de Abogados, al Colegio de Escribanos, al Instituto de Estudios Judiciales, a la Corte, al Ministerio Público. La verdad que en realidad a mis dos grandes amigas, a Sil y a Laura, la verdad que se pusieron al hombro este evento para seguir haciendo también de estas jornadas también una marca registrada, con lo que eso significa seguir instalando justamente estos ámbitos de debate tan importantes. Mi idea es un poco, yo estoy acá porque lo que tiene que ver en definitiva con los 10 años del Código Civil y Comercial de la Nación. Este año cumplimos 10 años y me parece que son momentos más que interesantes para poder hacer un balance crítico y en especial también para tener un orgullo de la legislación que tenemos. Porque a veces me parece que la vorágine no nos permite dimensionar lo que ha sido tener un Código Civil y Comercial y el debate profundo que ha significado ese Código Civil y Comercial, y algo de esto voy a traer durante la charla para ir viendo también en algún punto algunas cuestiones para repensar. Y en este aspecto uno dice, pero ¿por qué las relaciones económicas? ¿No? ¿Por qué pensé relaciones económicas? Y porque seguramente son las relaciones que uno siempre cree que son como de segunda, los que hacemos familia, porque siempre creemos que lo personal, y está bien, es primero, de hecho no por casualidad, el Código Civil y Comercial arranca por las personas y después por los bienes, a diferencia de Vélez, o sea, hay algo de real incalable de derechos humanos que es así. Pero lo cierto es que vamos a ver cómo también en estos 10 años hemos logrado dimensionar la importancia que tiene justamente las cuestiones económicas en la vida de las personas. Y repensar las cuestiones económicas con una mirada o una matriz humana, eso hace verlo de una manera totalmente distinta, y eso es lo que yo voy a demostrar acá, cómo en 10 años repensar las cuestiones económicas también nos hace dimensionar la riqueza que tiene el código, arrancando por sus 2 primeros artículos, que los derechos humanos como columna vertebral. Como ven, estamos apurados con el tiempo, así que yo prometo seguir este ritmo de acá hasta que termine la charla. Muy bien. Dicho esto, si uno analiza, uno puede pensarlo en términos de categorías, de cómo analizar, y eso me parece que es un poco CONICET, de pensar en análisis o en categorías para analizar la temática. Uno lo puede pensar en debates ya cerrados. Esto de, en estos 10 años el código realmente estuvo bien ¿en qué? Nadie duda hoy del divorcio incausado, por ejemplo.
Es más, digamos, muchas amigas me han dicho, Marisa, por suerte que yo no hay más divorcio culpable, esto del investigador privado, esto de las luchas que tenemos en los procesos. Le hemos hecho bien a la gente, está clarísimo. Por lo cual tenemos debates que ya han sido cerrados y que decimos, a 10 años del código esto realmente nos fue muy bien, perfecto. También tenemos lo complejo de estos años, y ayer un poco estaba en Jujuy, un poco no, estaba en Jujuy, pero básicamente hablábamos un poco, porque voy quedando de poquito de este año tan fuerte, en el cual claramente ahí hablábamos de la triple filiación, que claramente esto ha sido un cimbronazo en el derecho filial, la posibilidad de reconocer que un niño puede tener 3 progenitores. Y los casos también que estamos teniendo al respecto. De hecho, en Necochea hay un caso muy interesante, el primero que hemos tenido de doble cruce complejo, lo que tiene que ver con triple filiación, de una filiación autónoma por su efectividad, donde la causa fuente de esa filiación no es la filiación biológica, no es ni la filiación por técnicas de reproducción ni adoptiva. Solamente el vínculo afectivo sostenido implicó tan fuerte que sea el reconocimiento de una socioafectividad como causa autónoma de la filiación. Miren cómo vamos también avanzando en esta mirada, digamos, compleja que tenemos. Muy bien. Y después tenemos los cambios a proponer y pensar. En esto que un poco las jornadas nos invita a reflexionar lo que ha pasado, pero también los desafíos que tenemos para enfrentar. Por eso me importa acá ir concentrando es, che, si yo hoy tuviera un congreso en serio. Porque claro, a mí, por ejemplo, ayer leía, ¿no?, cuando volvía de Jujuy en el avión, una diputada que asume el 10 de diciembre que no leyó el reglamento porque es muy largo. La letra muy grande, digamos, y ahí me preocupa muchísimo el nivel, porque para poder hacer cambios profundos hay que tener un piso mínimo alto para poder dimensionar lo que implica la responsabilidad que es hacer leyes. Con lo que eso significa, porque eso forma parte de las prácticas de las personas. Buenas leyes, justamente lo que genera es que uno pueda cortar la brecha entre derecho y realidad, con lo que eso significa. Pero bueno, mi pregunta es, pongamos que tengamos un congreso que estuviera a la altura de estas circunstancias. ¿Qué son los cambios que deberíamos proponer y por qué? Y arranco con estos primeros 3 artículos, y esto que el artículo 3 cuando habla de sentencias razonables, la razonabilidad también, y no solamente de la sentencia, la razonabilidad de lo que se pide. Porque también la gran mayoría de las buenas sentencias también viene de buenos planteos que hacen la abogacía. Y en esa idea de que somos socios, no somos un versus, que también es una mirada, digamos, revisionista en esta idea de que claramente necesitamos mejores abogados y abogadas para que haya mejor justicia. Porque ahí hay una alianza también, asesores, etcétera, ¿no? Siempre nos hicieron generar en la Facultad de Derecho que aquel buen abogado es el que hace mierda al otro. Y sin embargo sabemos que los que hacemos familia es el peor abogado, porque el mejor es el que logra tomar una dimensión de todo lo que tiene que ver con la cuestión sistémica de que implica relaciones de familia. Dicho esto, acá tenemos, primero, haber tomado dimensión de lo que es el concepto de vulnerabilidad, que hoy se habló también bastante, con una mirada de vulnerabilidad que hace la interseccionalidad. La gran mayoría de los conflictos que uno ve pasar por sus vidas en la profesión no es una cuestión pura. Es solo mujer, es solo niño, es un niño con discapacidad, es una mujer pobre, digamos. Y esa interseccionalidad hace que yo esté obligada a tener que ver todas las aristas, porque si yo invisibilizo alguno, estoy generando una violencia institucional. Porque justamente no podemos nosotros invisibilizar alguna de esas facetas que tiene la conflictividad, porque esa invisibilidad es justamente no permitir tomar dimensión de la profundidad que tiene el conflicto. Y eso ya es un problema de base a la hora de poder tramitar el proceso y aparte también a la hora de poder sentenciar. Después acá tenemos el famoso enfoque diferenciado. Está muy bien justamente diferenciar, porque acá tenemos siempre un principio. Yo no puedo regular igual lo que de base es diferente. Por lo cual yo debo tener en cuenta la diferencia para poder regular distinto y para poder también procesar, intervenir y sentenciar diferente. Y ahí está también la riqueza de la complejidad de los que hacemos familias. Siempre uno estudió por los grandes tratados, tratadistas, Llambías, Borda, y ahora que falleció hace poco, Rivera. Siempre han sido hombres, varones, blancos, de lugares, digamos, del centro y no de la periferia. Y justamente lo que hicimos es repensar el Código Civil y Comercial en clave de género, donde somos 239 autoras mujeres, para mostrar que también hay muchísimas, digamos, teorías y doctrinas y mujeres que trabajan justamente en escribir y en pensar que podíamos también revisar el Código Civil y Comercial en clave de género. Y esto ha sido importante, ¿por qué? Porque vamos a ver que los conflictos más interesantes que he traído hoy, las relaciones económicas, vienen por esta cuestión de analizar la desigualdad de base que hay para poder realmente formar parte de esta, digamos, igualar eso desigual que está en la sociedad.
Muy bien. En ese aspecto, autonomía económica, o sea, siempre se creyó que la autonomía económica era algo secundario. Hablar de plata es muy importante. De hecho, en general nos pasa con las abogadas mujeres, siempre me cuentan, digamos, me cuesta decir los honorarios. Ayer hablaba con Nati, con una gran amiga que hoy es su cumpleaños, me dice, ¿puedes creer que tal le pasó tanto de honorario? Yo soy una boluda, me dice, ¿por qué le pasa? Claro, porque tenemos miedo de hablar de plata. Hay algo en la formación que no nos hicieron tenerle esa cosa de un plurito, como si hablar de plata está mal. Y hay algo también en los prejuicios que vamos teniendo que eso también nos limita. Y colocar nosotras el lugar de lo económico como lugar importante también forma parte de esta deconstrucción que nos tuvimos que hacer las feministas con lo que eso significa. Y entonces, ¿esto qué implicó? Hablar de plata, hablar de lo económico dignifica, así como el trabajo dignifica, lo económico también dignifica, pero además también de eso, el no reconocimiento implica una violencia de género económica. Y eso hace que en un montón de cuestiones que tienen que ver con los efectos derivados del divorcio o de las uniones convivenciales, cuando hablamos de relaciones de pareja, no tener en cuenta que también lo económico dignifica, hacía invisibilizar un montón de microviolencias que uno estaba aceptando. Y eso es lo que hoy voy a poner acá sobre el escenario. ¿Esto qué implica? Miren cuando uno empieza a ver lo económico. ¿Alimentos tiene que ver con lo económico? Sí, claro que sí. No solamente es algo económico, pero tiene mucho de económico. Cuando uno habla de compensación económica, claramente tiene la palabra económica en la propia definición, la propia, digamos, terminología, por lo cual está claro que la compensación económica, si bien tiene ribetes complejos, es también económico. Y la distribución de bienes, ni hablar. Y más en uniones convivenciales que no tienen un régimen de bienes propio. Por lo cual, la gran mayoría de las veces, los bienes están a nombre de los varones. Pues está todo bien, pero después, ante la ruptura, ¿qué hacemos con ella que no tienen con qué poder reclamar? Porque encima no tienen un régimen de ganancialidad como régimen supletorio. Porque el régimen ganancial es claramente protectorio de por sí. Por lo cual, miren cómo ya tengo 4 elementos, y después voy a traer por qué cuidado personal, van a ver que tengo 4 elementos que tienen... Hola, mi amor, ¿cómo andás? Bien. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica redimensionar. Y quiero traer acá y recordar a Ceci Grossman, que fue la primera que se animó en el derecho civil clásico, en el derecho de familias clásico, a decir, esta doble vertiente, derechos personales y derechos patrimoniales, es ficticia. Porque en realidad en el derecho de las familias, el derecho de familia, donde más hay, es esta mirada de derechos mixtos. De hecho, los alimentos no es nada más un tema económico, tiene mucho de personal. Esto que hoy se hablaba de la carga mental que decía Ricardo Acaduto. La carga mental, ¿qué es eso? Tiene un valor económico, pero también tiene un valor claramente personal. Después, la vivienda. La vivienda tiene un valor económico, pero no es nada más que la vivienda. Tiene también un valor muy fuerte desde lo personal. De hecho, la atribución de la vivienda, un análisis del concepto de vulnerabilidad, y analiza otras cuestiones. Si el chico va a vivir más tiempo con su mamá, claramente hay una atribución preferencial a esa mujer, porque además suele estar cerca del colegio. Por lo cual, llevar y traer al colegio esta carga mental que hablamos, entonces hay una vinculación lo económico con lo no económico o con lo personal. Por lo cual, la gran mayoría de los conflictos de derecho de familia no es patrimonial o personal, es mixta con lo que eso significa. Yo debo analizar ambas vertientes para realmente tomar dimensión de la complejidad que tiene esa situación. Muy bien. Tenemos entonces acá lo económico de relaciones entre adultos y relaciones parentales. Yo voy a concentrar en la primera, con ribetes también en lo segundo. De hecho, ayer o antes de ayer hablaba con mi marido, que ya no hablo de derecho, pocas veces, aclaro. El poco tiempo que lo veo no hablo de derecho. Pero tiene un caso donde es un fideicomiso de un chico de 10 años que recibe un montón de plata, digo un montón, es un montón, y en el cual lo que hace es un fideicomiso. ¿Cuál es el problema ahora? Como derogamos el usufructo paterno-materno, la pregunta es, claro, ¿puedo autorizar a la madre a sacarle de ese fideicomiso y darle al menos plata por mes para poder pagar los gastos del propio chico? Ah, no, en principio no, vos a la madre, y eso me hace acordar mucho, no es madre versus hijo, es madre con hijo. A ese hijo le hace bien que la madre tenga dinero para poder también solventar. Y por eso a mí me pone loca cuando en las demandas de alimentos, cuando contesta dicen, no le voy a dar la plata a ella porque se hace las uñas. Y yo quiero un juez que diga que está perfecto que se haga las uñas, porque encima que tiene la carga mental de estar todo el tiempo el cuidado con ella, que se haga las uñas es lo mínimo que se merece. Digo, empezar también a darse cuenta de esta mirada sistémica de no retarla a ella porque con la plata se hace las uñas, sino que en realidad dimensionar que encima que está 24% con el pibe porque él no está,
encima se queja porque si le da la plata es para las uñas. Digo, bueno, hay algo también de eso que tenemos que empezar a deconstruir, porque si no, en definitiva, esto termina siendo no dimensionar el vínculo que no es madre versus hijo, sino es madre e hijo, por eso es derecho de infancia y derecho de las mujeres, con lo que eso significa. Muy bien, tenemos la opinión constitucional número 31, que no es casualidad que haya sido la Corte Interamericana pedida o solicitada por la Argentina. Nada es casualidad, es causalidad. La Argentina es un país que ha sido un orgullo de los debates profundos en materia de derechos de las mujeres. Y esto ha hecho que justamente dimensionemos el concepto de cuidado como un concepto profundo, donde tiene esta vertiente económico y también personal, y por eso esta opinión constitutiva, que realmente es muy importante, no solamente tiene ribetes en el ámbito de la seguridad social, en el ámbito laboral, en el ámbito de niñez, en el ámbito de la vejez, que hoy también se hablaba, en el ámbito de la discapacidad, donde se reconoce de manera autónoma el derecho a ser cuidado, a cuidar y al autocuidado. Salió hace poco de un país, en Suecia, en el cual se reconoce que los médicos puedan recetar también viajes, o que puedan, digamos, recetar por un tiempo. Esa persona necesita viajes, muchos de nosotros teníamos muchos viajes, digo, pero no importa. Pero como parte de la salud mental, porque las vidas modernas también traen lo suyo, el impacto en la salud mental. Y eso también tiene lo suyo. Entonces digo, me parece que es interesante, y esta opinión consultiva es realmente de vanguardia y es un muy buen documento que no es si me gusta o no me gusta, la aplico. Es obligatorio porque forma parte del 1 y 2 del Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial es lo más rupturista que tiene, es repensarse en este diálogo constante entre los derechos humanos y el derecho civil, y además eso lo que tiene es de una manera de una interpretación dinámica, dinamismo que implica que cada opinión consultiva, cada fallo que va saliendo, se incorpora automáticamente en esta mirada compleja de ir analizando este diálogo de fuentes. Muy bien. El 660 es una genialidad del Código Civil y Comercial. Y cuando lo hicimos, nos decían, ¿qué hacen poniendo esto que es política pública? No, que un Código Civil recepte esto ha sido central. Porque no por casualidad la opinión constitutiva 31 viene de Argentina. Porque es esta la profundidad y la mirada sistémica. Porque cuando uno le pone una ley de política pública, la tiene acá. Pero cuando uno lo pone en el Código Civil es como la Biblia. Puso algo importante en el centro del corazón de cómo se construye el derecho civil. Que no es nada más y nada menos que el derecho de toda la vida, digamos, del día a día con lo que eso significa. Entonces acá, tareas de cuidado. Las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tiene un valor económico y constituyen un aporte a su manutención. Ah, no dice mujer. Obvio, porque puede haber también tareas de cuidado en el marco de 2 mujeres o 2 varones. Porque somos país de matrimonio igualitario con el orgullo que eso significa. Digo, esa idea, ahora, ¿qué quiere decir? La gran mayoría cuando se aplica, obviamente en favor de las mujeres, pero porque la práctica es la que nos termina mostrando cómo todavía se sigue, digamos, habiendo una sociedad sumamente desigual en términos de género. Juzgado de Paz de Carmen de Arico, yo revalorizo el laburo de los juzgados de paz. El 13 de diciembre voy a cerrar el congreso o el encuentro de jueces de paz de la provincia de Buenos Aires. Es un lugar maravilloso. El laburo que hacen los jueces de paz es increíble y además son los que realmente no tienen equipo técnico, son los que el sistema suele siempre relegar. Esto de ser de segunda. Bueno, eso también tiene que ver con una mirada crítica de cómo el sistema termina siendo un sistema elitista en algún punto, de quiénes son jueces de primera y quiénes son jueces de segunda. Esto a mí me parece importante tener que decirlo. Y acá dice, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión constitutiva 31, ha reconocido por primera vez el derecho humano al cuidado en un derecho autónomo. Muy bien. Dice, en este contexto, trasladar exclusivamente a la madre la carga integral del cuidado sin la participación del padre constituye una afección a dicho derecho y una vulneración a los estándares convencionales. Un esfuerzo físico y mental imprescindible y tal vez deseado, pero objetivamente insuma una cantidad de tiempo real que se traduce en un valor económico. Está bien, por eso hoy no podés nunca hablar de alimentos sin preguntarte a la par cómo es el cuidado. Yo no puedo regular igual la cuota de un padre que no paga, pero que tiene un vínculo por lo menos con su hijo, de un padre que no paga y no viene nunca. Porque la carga mental y la tarea del hogar es mayor. Los fines de semana no sale, y si sale tiene que llevar o tiene que pagarle a alguien para que venga a cuidar a su hija. Y eso tiene un costo también económico y un costo también mental. Digo, miren cómo empieza a tener otro tipo de variables de cómo computarizar o cómo cuantificar la cuota alimentaria. No puedo cuantificarlo igual si el padre está presente que no está presente. Y eso también es otro elemento, hoy lo hablamos en materia económica.
Muy bien, por lo cual tenemos acá esta tríada entre alimentos, cuidado personal y valoración económica. Esta mirada sistémica entre alimentos y cuidado personal forma parte de este 660 también, o ha derramado la interpretación del 660 en términos complejos. El índice de crianza, gran política pública de la gestión anterior en materia de elección de género del Ministerio de Economía de Nación en el gobierno anterior. Acá que está Jimena, que estuvo a cargo en su momento, estaba como ministro Massa. Y acá también fue un gran trabajo también que se hizo. ¿Por qué también? Porque acá por lo menos tenés esto de, che, pensemos cómo evitar la judicialización. Che, vos sabés que si te vas a la justicia, de mínima tenés esto. Porque cuando vos tenés previsibilidad, te permite pactar, te permite acordar. No te conviene ir a la justicia, porque si no, después de hecho, aparte pagás abogado, las costas, te conviene arreglar. Entonces, también tomar dimensión de la importancia que es en términos de prevención, porque de hecho, el propio Código Civil y Comercial habla del principio de prevención. Y no es un principio que solamente está dentro del derecho de la responsabilidad civil. Derrama todo el Código Civil y Comercial el principio de prevención. Por lo cual acá me parece importante. Y miren cómo en este Belén Logarcio, jueza de familia del juzgado 2 de Lomas, Belu saca que dice, en este contexto resulta pertinente hacer referencia a un fallo de ahora, ¿no? Al indicador estadístico elaborado por el INDEC, el cual constituye una herramienta técnica para estimar el costo mensual de crianza de niños y niñas adolescentes en nuestro país. Dicho indicador de carácter público y con sustento metodológico está compuesto por dos componentes, el costo de bienes y servicios y el valor del tiempo del cuidado. Antes lo otro quedaba totalmente deslucido, pasaba sin pena y gloria, y hoy también le ponemos un lugar, le ponemos nombre y le ponemos una carga también económica a este cuidado. Perfecto. ¿Y qué dice? Se ordena al demandado la realización de un curso de masculinidades o de similares características orientado a la reflexión y de construcción de estereotipos de género en la municipalidad correspondiente. Miren cómo hoy empezamos también a ver este juego de salirnos de las sentencias clásicas del derecho alimentario. Porque acá hubo un incumplimiento, porque algo está pasando más allá de lo económico. Hay algo de por qué él no logra desentrañar que con esto también, acá obviamente el hombre y el abogado o abogada, porque también muchas demandas no son contestadas por la persona, es por el abogado o abogada que pone barbaridades, y eso también hoy tiene un límite. Y no solamente esto, mi pregunta que yo me hago es, che, ¿no sería también el índice de crianza un buen parámetro para empezar a pensar ante casos de accidentes de tránsito, por ejemplo, donde la víctima es una persona que trabaja en el hogar? Siempre se pone el salario mínimo vital y móvil, lo último de lo mínimo, de lo mínimo, de lo mínimo. ¿Por qué? Cuando yo tengo acá una categoría mucho más específica sobre cómo implica cuidar a alguien y hacer un trabajo en el hogar. Entonces, a lo mejor empezamos a pensar si no me puede servir este índice de crianza para otros elementos, como es en este caso en materia de daños, o como es también en lo que tiene que ver con algunos supuestos de compensación económica, y ahora voy ahí en un rato linkeo con esto. No voy a adelantar. Entonces, en relaciones entre adultos uno puede hacer una subdivisión. Analizamos matrimonio y divorcio, en realidad matrimonio no hay mucho, sino divorcio. Estaba en una mesa la vez pasada con Aida, con el máster, y le digo, Aida, acuérdate que vos derogaste el deber de fidelidad. Y se reía porque no sé qué, hicimos como un chiste, ¿no? Porque se fue con otra. Le digo, Aida, ¿vos derogaste el deber de fidelidad? Así que bueno, me parece que ha sido una gran derogación porque es mantener este sistema que decíamos de divorcio incausado. Vuelvo acá. Uniones convivenciales, vamos acá. ¿Por qué? Porque es una de las incorporaciones que trae el código. En general las incorporaciones siempre son las que más debate traen, porque es la que empieza a darse primero en la práctica, bueno, cómo se interpreta. Tenemos en materia de compensación económica, está regulado. Y aunque esté regulado, vamos a ver que tiene algunas cuestiones para preguntarnos, básicas. En materia de vivienda también está regulado, sin embargo vamos a ver que hay casos que trascienden o ponen en crisis esta regulación. En materia de bienes está regulado amplio, porque te dice cualquiera, porque en principio al no tener un régimen legal supletorio de ganancialidad, tengo acá un problema estructural que hago con los bienes tras la ruptura. Y después, alimentos no está regulado, sin embargo vamos a ver cómo cada vez tenemos más casos de. Y derecho accesorio es justo. Que yo estuve en pareja 17 años con un tipo y el tipo no hizo testamento porque no tenemos la cultura del testamento, por muchas razones. Porque no queremos enfrentarnos con la muerte, porque no tenemos la cultura del pacto todavía, porque recién ahora, desde el 2010, puedo elegir al régimen de separación de bienes. Y hasta hace poco no podía hacer nada, porque no tengo incorporado el concepto de. Entonces la pregunta es, la gente
le hace un testamento. 17 años de pareja. Eso es un caso que pasó en Ushuaia. La fiscal dice, Marisa, me parece injusto, porque no tiene ni hijos, ni nietos, ni sobrinos, nada. No tiene ni heredero forzoso ni no forzoso. Va al fisco. ¿Es justo que vaya al fisco? Cuando estuvo 17 años en pareja con este tipo. Es más, estuvo hasta ayer que le agarró una CB. Y ahí la pregunta es justo? Artículos 1 y 2. Y acá empezamos a pensar esto de tema de justicia e injusticia, porque tengo un código civil comercial que me obliga a pensar en esos términos por el 1 y el 2. Muy bien. Primero la gente no pacta, y acá hay un problema también, no solamente los testamentos, sino que no pacta. Con lo cual acá hay un trabajo para hacer en términos de prevención, de que la gente sepa qué derechos tiene. Y cuál es también la importancia de los pactos. Acá hay algún trabajo todavía que nos falta hacer, y en eso las universidades son lugares muy importantes. Es el lugar de formación, es el primer vínculo que vos tenés con la materia, con estos ámbitos. Entonces, por lo cual es importantísimo poder dimensionar lo que significa eso. Tenemos incluso el reconocimiento de lo que implica la función equilibradora que tiene el régimen de bienes. Por eso mismo hemos tenido casos de compensación económica donde dice que, ojo, voy a hacerte lugar o no, te doy lugar a la compensación, pero la cuantificación está sujeta a cómo termine el régimen de liquidación de bienes. Porque hay una mirada sistémica, hay una relación entre cómo van a quedar los bienes en la liquidación y qué pasa con la compensación. Por lo cual no está mal tener esa mirada sistémica en algunos casos donde hay muchos bienes, pero no los puedes individualizar porque tiene mucho en acciones, mucho en sociedades que vos no sabés que él tiene, etcétera, hasta que sepas desentrañar bien el patrimonio, que al menos hasta ese momento no termines de cuantificar la compensación económica para saber cómo hacemos. Muy bien. Tenemos también incluso unos primeros casos que tuvo FAMA, en el sentido que, digamos que ella trabaja muy bien el tema de la compensación económica, habla de, incluso, ojo, porque el famoso artículo de la carga probatoria, cargas pruebas dinámicas, también me hace un juego y un impacto real en la compensación económica. ¿Quién tiene la carga de probar? ¿Ella, que en realidad no trabaja afuera del hogar y trabaja en el hogar? ¿Que ella trabaja realmente en el hogar? ¿O en realidad hay una presunción de que ella trabaja en el hogar si tiene hijos? Entonces dice justamente acá, el deber de juzgar con perspectiva de género impone hacer un esfuerzo adicional en el análisis de la prueba y priorizar la aplicación del principio de la carga probatoria dinámica. El género como categoría sospechosa frente a contextos de discriminación impone dilucidar la existencia de desequilibrios entre los sujetos del proceso, repartir adecuadamente la carga probatoria, analizar la prueba y valorarla en forma diferenciada. Y esto es lo que vimos en materia alimentaria hoy. No tengo que andar probando la leche, cuánto sale, porque de última por internet tenés toda la info, si querés. En realidad lo que vos tenés que ir a probar es el otro, de que realmente sí está aportando y cómo está aportando. Bueno, la inversión de la carga de la prueba tiene que ver con esta idea de la prueba dinámica, en quién está, quién carga más. No es ella, sino es él, porque es ella la que ya tiene la mochila de tener que ir a reclamar. Muy bien. Y acá tenemos en materia de compensación económica 3 cuestiones. La configuración es un caso no de compensación. Por más que la ley sea bien clara, siempre tenemos grises porque trabajamos con la complejidad como son de familia, en especial las parejas, digamos, donde hay una dinámica de muchos años, por lo cual las cuestiones van cambiando, la vida va cambiando también dentro de la pareja. La cuantificación, una vez que te digo, sí, es un caso de compensación, ¿cómo cuantifico? ¿Sobre la base de qué cuantifico? Que tal vez es otro gran problema, que eso nos pasó también siempre con los daños y perjuicios. ¿Cuánto cuantifico un padre que no ve a su hijo hace 15 años o hace 10 años? ¿Cuánto? Es claramente complejo, pero eso no quiere decir que no voy a regular porque sea complejo. En todo caso, tengo que seguir pensando en ciertas categorías o variables para poder pensar si puedo analizar cuestiones que ven cierta objetividad. Por eso la índice de crianza, yo lo traigo acá como para repensar si en algunos supuestos no puede ser esa una variable a tener en cuenta para cuantificar. Y el pago. Pero tenemos un problema previo, la competencia, que es un problemón en términos prácticos. ¿Por qué? En general la gente no se mata, digamos, los juzgados por ser, por no ser. La gran mayoría es competencia negativa. Yo no soy, va vos, yo no soy, va vos. Y en el mientras tanto, nadie. Por eso nosotros en el anteproyecto que hicimos del Código Procesal Civil y Comercial y de las Familias, que está en el Ministerio de Justicia de provincia, claramente ahí ponemos, en el mientras yo no soy, ojo, en el mientras tanto tiene que seguir interviniendo al que primero fue. ¿Por qué? Y eso no quiere decir por tener esos actos propios que vos ya sos. Ah, asumiste. No. A vos te permite decir yo no soy. Pero mientras tanto que se resuelva, alguien tiene que seguir interviniendo porque son temas de familia, con lo que eso significa. Aclarar cuestiones básicas que después terminan siendo un problemón en la práctica.
Muy bien, y ni hablar cuando es una competencia negativa que involucra a 2 provincias, porque va a la Corte Federal. Y la Corte trae sus temas, y no voy a hablar de acá de la Corte, que ustedes saben que soy recontra crítica de la Corte en todos los sentidos habidos y por haber. Muy bien. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el conflicto de competencia? Cuando es una compensación económica post-mortem. ¿A familia o a sucesiones? Ese es el único lugar donde no tiene ese problema, es Tucumán. Tucumán tiene juzgado de familia y sucesiones juntas. Pero en el resto que tenemos, civil patrimonial y familia, la pregunta es, y yo acá estoy por la minoría, hoy, según la jurisprudencia. Yo estoy a favor de la especialidad. Porque en realidad vos tenés un juez especializado que sabe de compensación, y aparte de la cuestión, ¿por qué voy al sucesorio si todavía no sé si tengo crédito? Yo no sé si todavía le van a hacer lugar o no a la compensación. Entonces, ¿para qué voy a ir acá si todavía no sé? En todo caso, puedo ir acá a avisar, pero termina tramitando en familia, que es el especializado, y una vez que tengo acá el sí, voy con mi crédito a el otro lugar. Y en especial en uniones convivenciales, ¿por qué? Porque al no ser heredera forzosa, al no ser heredera, no tengo la carta para iniciar el sucesorio tampoco. Por lo cual, sobre la base de qué voy a ir. Entonces, es mucho más conflictivo. Sin embargo, bueno, acá tenemos un caso muy interesante de la Cámara Civil de Nación, donde justamente acá es una unión convivencial. Ella quiere iniciar una compensación económica contra los herederos del conviviente que falleció, que suelen ser los hijos de él, que no son hijos de ella, obviamente, que son los herederos, y por lo cual acá le dice, no, sí, madre, usted no venga acá. ¿Usted quién es? No es nadie, si no es ni heredera. Vaya a familia, vea qué pasa con su compensación económica, y después, cuando tenga el crédito, venga a mí, sucesiones, y yo le abro o le hago lugar. Sin embargo, tenemos un caso que les pasaba, estamos escribiendo con Fe, estamos escribiendo para un libro sobre procesos, en el que justamente hubo una competencia negativa entre familia y civil de la Sala 1 de la Cámara de Lomas, y ahí la Cámara de Lomas dice, fuera de atracción, esto viene directamente al sucesorio, por lo cual hoy les tengo que decir, si yo tengo bien una postura, lo cierto es que en la práctica, digamos, los fallos, los pocos fallos que han habido, están a favor de que sea el fuero de atracción. La mirada clásica, le diría yo, y no. Y yo sí creo que con el 706 del Código Civil Comercial, que habla de especialidad como principio, me parece que ahí tengo un argumento cada vez más fuerte. Muy bien. Ahora vamos, hay algo que lo tomamos rápido sin darnos cuenta. ¿Qué es esto? Compensación económica. Seamos realistas. Argentina siguió el derecho español. De hecho, muchos fallos reconocen que el antecedente nuestro de la compensación económica es la pensión compensatoria del derecho español. En España regulan 2 figuras de compensación, por desequilibrio económico y por trabajo doméstico. Argentina solo reguló respecto a nosotros el de desequilibrio económico, no el otro. Por lo cual, siempre los casos que uno pensaba cuál era. Che, yo Marisa Conicet, a mi marido que es empresario le sale un laburo buenísimo, me voy a vivir afuera, me voy a Londres, me encantó, divino, la verdad me pasé genial, por lo cual dejé de estar en el CONICET, dejé de dar clases, dejé de estar en la facultad, fui perdiendo mi licencia laboral. Pasan 10 años, me divorcio, vuelvo a la Argentina, yo tengo que empezar de nuevo. Eso, o sea, tengo la idea de alguien que estaba inserto en el mercado y tuvo que dejar por. Sin embargo, estamos viendo cada vez más casos del derecho español, donde es por trabajo en el hogar. Que a mí me parece que está bien pensar, porque en definitiva es el 660, que dice el trabajo del hogar tiene consecuencias económicas, y acá debería ser la compensación económica, pero lo cierto es que no está tal cual regulado como nosotros lo regulamos. Entonces yo creo que los jueces que hacen lugar a la compensación por trabajo en el hogar, donde siempre trabajó en el hogar, yo creo que acá deberían decir, si bien no es la figura tal cual lo dice el código, por analogía y por el 660 es la única consecuencia. Habría que construirla mejor, porque si uno se pone a pensar los antecedentes, entonces no regulamos la compensación económica por trabajo del hogar. Sí, yo creo que esto debe ser una figura para que el código recepte. Miren cómo, en este caso de la matanza, traigo uno por decir alguno, dice, ¿no? Dice, se dedicó full time a la crianza, o sea, siempre hizo trabajo en el hogar. Y sin embargo se lo dan. Entonces, no está la idea de desequilibrio económico como lo pensamos a la hora de regularlo de esa parte del derecho español. Atribución por cese es realmente un fallo interesantísimo. Voy rápido. ¿Qué es? Tema de vivienda en un caso de violencia de género con una señora con discapacidad. Ella tiene una ACV producto de la violencia de género, por lo cual hay que alguna discapacidad muy severa. Ella pide por cautelar a Paulita Fres, una gran jueza de familia de Viedma,
donde Paulita, desde el 27 de agosto de este año, tiene 2 hijas menores de edad, y ella lo que pide es cautelarmente que se le atribuya la vivienda. Ella se había ido con sus hijas por la violencia a San Antonio Oeste. Vuelve y pide la atribución de la vivienda como cautelar. Paulita se la da. Pero ahora viene a ver la cuestión de fondo. Y dice, che, pero ¿cuál es el problema? Tenés 2 años nada más. Porque el Código Civil Comercial dice que para la atribución de la vivienda, el único convivencial es como un máximo de 2 años. Ahora, ¿qué dice acá, Paula? Pero esperen. El equipo técnico me dice que es una situación de violencia extremísima, que incluso hubo denuncia de abuso sexual de una de sus hijas, etc. Hizo un caso de violencia extrema, por lo cual la jueza dice, ojo, yo si te aplico el artículo tal cual estoy, hablo de igualdad, la atribución de 2 años, pero yo no puedo aplicarte los 2 años porque no es un caso común de igualdad del Código Civil Comercial. Aquí hay un tema de violencia, y cuando hay violencia no es la misma situación que reguló el Código cuando reguló, habiendo igualdad. Por lo cual dice, es más, si yo te pongo los 2 años, no estoy advirtiendo la complejidad de la situación, la discapacidad y la violencia. Por lo cual te estoy dando una respuesta que está mal en términos de interseccionalidad, porque no estoy dando cuenta de toda la interseccionalidad que tiene este caso. Y entonces acá, ¿qué dice? Es más, dice, yo le podría haber dado la atribución de la vivienda a las hijas, que algunas ya había empezado, la mayoría de ellas estaba justo a punto de cumplir. Pero no, yo no le quiero, ella me lo pide para ella. Para ella es la que, por lo cual yo voy a darle lugar a ella la atribución de la vivienda, como parte de la reparación también que implica la violencia de género. Y por lo cual no solamente eso. Ahora dice, tengo un problema en términos constitucionales. ¿Cuál es? No es inconstitucional, porque obviamente los 2 años no me limita, porque los 2 años es si no hubiera violencia. Cuando hay violencia no son 2 años, tiene que ser más. Ahora, ¿cuánto más? Porque acá había una vivienda en condominio. Tengo también un límite al derecho a propiedad también de él, que por sine die va a ser esta atribución, y el derecho a propiedad dice, bueno, yo lo que voy a hacer es una cuestión no sin plazo, voy a poner plazo. Los primeros 2 años van a ser gratuitos. Los otros, digo, después de eso, si ella quiere, y me dice, y a partir de ahora, no de la cautelar que yo le hice, a partir de ahora la de fondo, arranco de nuevo 2 años. Pero además de eso, te voy a poner 10 años como máximo, que es un plazo razonable porque tuvieron 17 años de pareja. Y además, y si vos querés después de los 2 años que es gratuito, si él quiere puede pedir una renta o una, digamos, una canon por el tiempo justamente de estos 10 años, si quiere. Entonces digo, y esto fue una decisión interesante, equilibrada, teniendo en cuenta que no te puedo aplicar los 2 años del código, porque no es una situación normal o general. Hubo violencia, y esa violencia es una discapacidad, por lo cual yo debo aplicarte distinto, porque de base es una situación distinta. Muy bien. Después tenemos, el código no regula alimentos poseses de la unión convivencial. Y está mal, sí, claro que está mal. ¿Por qué? Porque si en definitiva lo que hace a la asignación para diferenciar estar casado de no estar casado, estar en una unión convivencial, es justamente los derechos humanos, y los alimentos es una situación de necesidad o una situación de vulnerabilidad, yo debía preverte también alimentos, posese. ¿Y qué pasa en este caso? Es el primer caso que tenemos donde se pide por cautelar provisorios y directo alimentos posese, no compensación haciendo una cosa rarísima y el juez por una no cubria pasarlo a alimentos. Estos son casos de uniones convivenciales donde el cese de muchos años, pero además de eso, casi 29 años, pero además de eso, tiene una discapacidad. Por lo cual dice, si hubiera estado casado, ni de duda que son alimentos posese derivados de cónyuge enfermo. Por lo cual yo no puedo a uno, en una situación de vulnerabilidad, reconocerle y a otro no, cuando de base está el principio de igualdad y no discriminación. Por lo cual, acá lo que se hace es justamente aplicar por analogía el 434. Y es más, te dice algo interesante además del vínculo afectivo de muchos años. Te dice alimentos, y mira lo que dice en materia de acciones, 719. Alimentos y pensión compensatoria, que debería ser compensación económica, pero no importa, acá uno ve cómo se cuela el derecho español. Dice, en las acciones por alimentos, entre cónyuges o convivientes. El propio artículo del Código Civil me está permitiendo que haya acciones por alimentos, sea matrimonio o sea convivientes. ¿Qué supuesto es? Cuando estoy en convivencia nunca genero nada. Esta es la ruptura. Por lo cual acá estaría una forma de reconocimiento, un guiño, para decir que también se podría pedir alimentos posese de la unión convivencial. Perspectiva de género y por lo cual aplica por analogía. Traigo acá, ya voy cerrando, retomo lo que decía Fede hoy. De los debates más actuales el 553 ha sido el mejor de los artículos en acto del Código Civil Comercial.
cualquier medida razonable ante el incumplimiento. Nos decían de todo. No se jugaron a poner medidas, a decir cuáles. A propósito, lo hicimos a propósito. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato al otro. Y esto le dio una riqueza, como hoy contó Fede, enorme. Ahora, la gran pregunta es, tengo estos 3 tratados internacionales en juego, la CEDAW, la CDN y el Pacto Internacional. Y ahora, más allá de esto, ojo que la Convención Americana me habla y me dice, nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de los deberes alimentarios. Yo tengo un tratado internacional que me permitiría la privación de la libertad. Yo era reacia, como feminista popular, no punitivista, era reacia a la privación de la libertad. Sin embargo, hemos tenido casos, y fue un debate que tuvimos en el proyecto de ley que trajo Fede, de la senadora Sagasti, donde justamente dijimos, che, en casos de incumplimiento severísimo, donde no te queda otra, no podemos apelar en el 553 a la privación de la libertad los fines de semana, y este es el caso, el segundo caso que tuvimos, el primero es de Cipolletti, el último es el de La Rioja este año, que es un caso de un incumplidor consuetudinario, donde acá le dice, estimada, es una violencia económica, claramente esto hace que, ¿por qué? Que te fundamento mucho más fuerte el incumplimiento. No es solamente una violencia contra los niños, sino también automáticamente contra las mujeres, las madres, por lo cual acá sí te permito esto de, por 72 horas, la privación, sujeto a que si no paga por otro plazo más. Digo, hoy tenemos que pensarlo al menos, porque no tengo por lo menos la Corte Americana o la Convención Americana, básicamente que me lo prohíba, sino que al contrario, me lo permite en algún punto, con lo que eso significa. Y voy terminando acá y termino con esto de... El derecho accesorio también se ha visto interpelado por el concepto de socioafectividad. Miren, Cuba tiene su código de familia del 2022. Cuba es el país que vota sus principales leyes. El pueblo vota sus leyes. La Constitución ni hablar y también los códigos. Votó su código de las familias en septiembre del 2022. ¿Saben qué hace en materia de descendientes, básicamente de herederos forzosos? Aquel heredero descendiente del mismo nivel, o sea, los hijos, aquel que se ha quedado cuidando más a su madre, por ejemplo, o a su padre, va a tener el doble de legítima. Es el reconocimiento del cuidado a la hora de heredar. Porque en especial en Cuba, donde tienen problemas de la vivienda, suelen vivir muchas familias, por lo cual dice, es entendible que si yo cuidé a mi madre, que suelen ser las mujeres, las hermanas mujeres las que cuidan a sus padres, y eso yo lo vivo en carne propia, con una mamá con Alzheimer, claramente esto que implica que se me reconozca en algún punto heredar más con respecto a mi hermano, si tuviera un hermano, que digamos que directamente no tiene ningún vínculo o no tiene justo. Porque es básicamente el concepto de cuidado llevado al derecho, del pleno derecho accesorio, que en definitiva también es esto de la opinión constitucional número 71, de lo cual me invita a repensarlo. Muy bien, dicho esto, tuvimos el primer caso de una abogada muy aguerrida en Belleville, la ciudad de la pelota, en Córdoba, donde lo que hace es una chica de muchos años de pareja, fallece, y aparecen unos sobrinos que vivían afuera. Hola, ¿qué tal? Venimos a heredar. Claro, jurídicamente esos sobrinos heredan porque no tienen heredero forzoso. Ella lo que plantea es la constitucionalidad del sistema, porque dice por proceso de efectividad, debería ser yo quien realmente herede y no ellos. Entonces, acá, Belleville hizo una mirada clásica diciendo, estimado, el Código Civil y Comercial es claro, no la tiene como heredera, olvídese. Va a Cámara, la Cámara todavía no resolvió. Y yo tengo un tufillo, es una impresión personal, que como en la Cámara hay 2 discípulos de Nora Llovera, y Nora Llovera siempre estuvo en contra de que no se heredera, que no se herede nada con esa injusticia que implica, yo creo que a lo mejor podemos llegar a tener una jurisprudencia que revoque este planteo que hoy tiene una respuesta tradicional. Ahora, ¿qué ha pasado esto? Y ya lo venimos viendo en varias jornadas de derecho civil. Ahora, no está fácil, está bien, hay que modificarlo, perfecto. Dimos un paso, modifiquemos. ¿Cómo? Exactamente igual que una heredera forzosa, con un cónyuge. ¿Y cuál es lo igual y lo desigual? Digamos, lo igual y lo diferente de estar o no casado. Si le doy automáticamente el mismo derecho hereditario como una heredera forzosa. Esa yo la descartaría. Ahora, en el medio puedo pensar una cuestión, que ser heredera no es forzosa. Ahora, no forzosa estaría que antes que el fisco ni hablar, pero también antes que los colaterales hasta el 4º grado. Y si eso es efectividad es lo más importante, seguramente sí. Y es más, ¿hereda sobre todos los bienes del causante o solo los bienes adquiridos durante la unión convivencial?
Solos viene, te digo, nos vamos preguntando cuestiones a la hora de regular. Miren cómo es la riqueza también de decir, tenemos un problema, la pregunta es cómo deberíamos resolverlo en términos de proporcionalidad y de razonabilidad, porque no sigue siendo igual estar casado que no estar casado. Y termino entonces con esta idea. Hay un amigo, que él es comunicador, que trabaja en un juego de familia del conurbano bonaerense, que hace unas columnas de opinión hermosas, y cuando fue a los diseños del código, hizo esta columna que dice, un código no es neutro, incomoda o fracasa. Y en esa incomodidad está su potencia transformadora. Bienvenido un código que se animó a incomodar. Y incomodar implica también animarse a repensarse todo el tiempo con sus prejuicios, con sus límites, porque en definitiva un código que es humanizado te obliga todo el tiempo a confrontarte con qué pensamos en definitiva del concepto, como dijo muy bien en su momento Robert Alexis, de justicia extrema no es derecho. Y este código se animó a repensarse y por eso seguimos pensando hasta qué punto seguimos haciendo un derecho que en el fondo sigue siendo absolutamente injusto y en especial con los más vulnerables. Muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias, doctora, por su exposición. No vamos a poder abrir a preguntas, vamos a dar continuidad para dar el cierre de esta jornada. Queremos destacar dos presencias. Una es la del artista visual argentino Hernán Ricaldoni, que está en la sala, que es el autor de estas obras que pudieron ver durante toda la jornada. Y también queremos destacar la presencia de la